la forja, ¿no? Esto ya lo platicamos. Todo esto ya lo platicamos. Vimos eso. Y vimos un ejemplo. No sé si lo hicimos o no. Creo que sí, ¿no? Llegamos al resultado de 5,000 toneladas. Sí, ese ejemplo sí lo vimos todavía. Y ahí me paré, para no empezar con la extrusión, me parece, y no quedarme a medias, ¿no? Algo así. Ahí nos quedamos, ¿no? Sí, jefe. Bueno, entonces déjenme admitir a los inadmitidos y ya. Creo que ya. Bueno, entonces hasta ahorita hemos visto... ¿Cuánto tenemos examen, muchachos? ¿Cómo es posible que se les olvide todo? Hasta regresando de vacaciones, ¿no? El 27, me parece, de abril. Ok, entonces vamos bien. Ok, entonces vamos a empezar a ver la extrusión. Hasta ahorita hemos visto dos procesos madre de la deformación plástica. Uno es la laminación, importantísimo, se utiliza mucho. Otro es la forja, importantísimo, muy antiguo y nos da la mejor calidad en los materiales metálicos para obtener una pieza, un dispositivo. Bueno, ahora vamos a ver otro proceso que es llamado extrusión. ¿En qué consiste la extrusión? La extrusión es, imagínense una pasta de dientes si ustedes la aplastan y la obligan a salir por una boquilla, igualito. Tenemos una cámara, adentro de esa cámara tenemos acero sólido, porque es de formación plástica, lo presionamos y lo obligamos a salir por una boquilla. Sale no con la forma de pasta de dientes, pero sale con la forma que nosotros queramos, con forma de, no sé, de lo que nosotros andamos buscando. Después vamos a ver qué formas geométricas hacemos. Pero ese es el fundamento de la extrusión. Entonces, si se dan cuenta, la extrusión siempre va a ser un proceso en caliente. ¿Por qué siempre va a ser un proceso en caliente? Porque hay mucha fricción ahí adentro. Dentro de la cámara donde metimos el acero sólido, al presionarlo para que salga por la boquilla, hay fricción por todos lados dentro de la cámara. Y al haber una fricción tan grande, pues la temperatura se dispara. Y como eso está encerrado, pues olvídense. Entonces, la extrusión es un trabajo en caliente. Siempre se hace en caliente. Solo hay una excepción, la vamos a ver en su momento. Pero el 99% de la extrusión es trabajo en caliente. Entonces, jamás podremos obtener en las piezas que fabricamos por extrusión, jamás podremos obtener las propiedades que nos da la forja en frío, por ejemplo, o la laminación en frío. Es muy difícil. Bueno, ¿algún detalle hasta aquí? Dentro de la cámara, pues hay oxígeno. Aunque esté el acero ahí adentro, hay oxígeno. En este planeta hay oxígeno en todos lados. Entonces, acuérdense que el elemento químico que más hay en el planeta es oxígeno, aunque está en forma sólida, formando las piedras en forma de anhídrido silicioso, de óxido de calcio, de carbonato de calcio, pero la cantidad de oxígeno es tremenda. Hay una gran... Entonces, todo el ambiente de este planeta es oxidante. Entonces, dentro de la cámara de la extrusión, pues hay oxígeno, por lo tanto es oxidante. Y si hay una gran fricción y el material sube de temperatura, pues entonces, ¿qué sucede con la capa superficial? La capa superficial, el carbono reacciona con el oxígeno de la cámara. Se forma CO2, se desprende y se va hacia la atmósfera. Y entonces nos queda en la superficie del acero una capa muy pobre en carbono, porque se fue el carbono en forma CO2. Queda una capa la capa superficial de la pieza queda muy pobre en carbono. Por lo tanto, debemos de tener cuidado con eso. ¿Sí? ¿Qué temperaturas se utilizan? No qué temperaturas se utilizan, sino qué temperaturas se producen durante la extrusión, pues estas que ven aquí. Si se dan cuenta, con las aleaciones refractarias, o sea, los aceros inoxidables, que son las aleaciones refractarias. Los aceros inoxidables, pues las temperaturas se disparan hasta más de 2000 grados centígrados. O sea, lo que está ahí adentro se puede fundir. ¿Sí?
Los aceros, pues llega hasta 1300. Acuérdense que ellos se funden a 1530. Casi se pueden fundir. Entonces, ese es el problema, que siempre es un trabajo en caliente. No un problema. Lo que pasa es que es lo característico del proceso, que siempre es en caliente. Por lo tanto, van a deformar con cierta facilidad. Las fuerzas que necesitan, como el proceso es en caliente, no son tan grandes, tan enormes como si fuera en frío. Esa es una ventaja. La desventaja es que ocurre la oxidación del carbono que les estoy comentando. ¿Sí? Bueno, ahí leen todo esto, por favor. Acuérdense que estos apuntes se los di para que los lean antes de que tengamos clase. Porque si yo me voy a dedicar a leerles los apuntes, pues entonces mejor, no sé. Bueno, entonces en este proceso la lubricación es muy importante. Muy importante. Normalmente se utiliza vidrio en polvo. Bueno, ok. Revisen eso, por favor, léanlo bien. ¿Cuántos tipos de extrusión existen? Pues fundamentalmente existen 5 tipos de extrusión. La extrusión directa, la indirecta, la hidrostática, la que es en frío, que es la excepción que les decía, y la de tubos sin costura. Vamos a ver cada una de ellas. La extrusión directa es esta. Es esta que está aquí. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un émbolo o un vástago. Es un émbolo o un vástago, que es este que está aquí. Y luego hay un bloque de apoyo, se le llama aquí. Y luego ya está la palanquilla o el material, el acero que vamos a destruir. Y aquí hay unas boquillas. Déjenme admitir a los que llegan tarde. Aquí hay unas boquillas, miren. Esta boquilla, o dado, si le quieren llamar dado, es el que le va a dar la forma geométrica a la pieza. Entonces, presionamos aquí el material, lo presionamos aquí y lo obligamos a salir por la boquilla con una forma geométrica definida. Entonces, la cantidad de fricción que va a haber aquí adentro de la cámara pues es enorme. Todo este material está friccionando, todo el acero se está friccionando. No solo se fricciona el acero, también fricciona el vástago. Entonces, por eso las temperaturas tan altas se dan aquí y por esa razón siempre es trabajo en caliente. ¿Algún detalle o alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí están ahí o andan en la luna? No, sin ningún detalle todavía. Bueno, a ver, una pregunta entonces. Ustedes no tienen preguntas, yo les voy a hacer una pregunta. ¿No consideran ustedes que si esta extrusión la pudiéramos hacer en frío sería ideal? Porque sus propiedades serían tremendas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hacen los diseñadores de estas máquinas es tratar de enfriar el proceso. ¿Cómo se les ocurre hacer que este trabajo se enfríe lo más que se pueda? Digo, si ustedes no tienen preguntas, pues entonces yo voy a preguntarle a los que saben, que son ustedes, porque ustedes nunca preguntan nada, dicen que lo saben todo. ¿Cómo le hacemos para que este trabajo pudiera ser en frío o tendiera a ser en frío, aunque no lograra ser en frío, pero que tuviera la tendencia de ser en frío, que nos daría mejores propiedades que el trabajo en caliente? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se les ocurre? Un material más blando. ¿Cómo? Un material más blando. No, porque, o sea, se trata de que el material que vas a extruir aquí, pues no sea blando para que el trabajo sea más frío. No, o sea, para cualquier material. ¿Qué Podría hacemos? ser con el forro de la caja, un material con mayor conductividad térmica, ¿o no? No le da batería. No le da batería. Algo más drástico. Entonces, aquí de eso se trata, muchachos, de que interpreten la realidad. La persona que interpreta la realidad gana dinero, ¿eh? La persona que no interpreta la realidad, pues siempre está con un sueldito, y si la fábrica lo mantiene con 6,000 pesos al mes desde los 20 hasta los 80 años, la fábrica es feliz. El que no es feliz es el trabajador, o sea, nosotros.
Entonces, ¿qué onda? ¿Qué se les ocurre? A los que no preguntan, pues yo les pregunto. Y es una tontería, ¿eh? Pero es una tontería que vale dinero. Y es una tontería que no cualquiera ve de la realidad. Por eso la chamba de ustedes como ingenieros es interpretar la realidad, con un lenguaje matemático, por supuesto. Ya me dijeron, un material más blando. Pues no tiene chiste. Con una cámara que la fricción sea mínima, pues ok. Con un material que sea mejor conductor del calor, con eso hacemos el forro de la caja. Pues sí, pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Podría ser con un lubricante distinto. Pues sí, ya vimos que podemos utilizar principalmente vidrio en polvo, pero tampoco. Lo que pasa es que esto está encerrado aquí en una cámara y hay fricción. En todo esto hay fricción, miren. En todo eso. Entonces, pues, alrededor de toda esa pieza, pues, olvídense, se calienta. Nomás froten sus manos así tantito y van a ver cómo se calientan. Imagínense, acero ahí encerrado y friccionado. ¿Cómo le hacemos? ¿Podría ser golpear repetidas veces el cilindro a deformar? No. Precisamente este proceso consiste en que la aplicación de esta fuerza sea constante. Que no sea golpeteo, sino que sea constante. A lo mejor la vamos aumentando, pero no golpes, no en forma instantánea. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Como para ustedes siempre es más fácil memorizar y olvidar, pero es más fácil para el sistema obligarlos a memorizar y olvidar y controlarlos así. Y no me refiero al sistema educativo, me refiero al sistema artificial. O sea, a todo. A los bancos, a las escuelas, a las iglesias, a los gobiernos, a todo. Si yo los obligo a memorizar y olvidar, los controlo, muchachos. Pero si yo les enseño a interpretar la realidad, no a memorizar, sino a leerla, a verla, a entenderla, entonces ustedes se van a desarrollar tremendamente como ingenieros, principalmente como ingenieros. Muy sencillo, muchachos. Vamos a eliminar la fricción de aquí, ¿no? Esta es la que nos causa los problemas. Entonces, toda esta fricción que se da aquí, vamos a quitarla. ¿Cómo la quitamos? Muy sencillo, muchachos. En lugar de empujar con el émbolo el material, en esta situación, lo que vamos a hacer es empujar el dado. Y si empujamos el dado, pues este dado se va metiendo y la fricción se da única y exclusivamente ¿en dónde? Aquí, en el dado o en la boquilla. Solo aquí se daría la fricción. Y toda la demás la eliminamos. Díganme que eso es complicado. Díganme que eso es difícil de entender. Díganme que eso no se lo puede imaginar cualquiera. Díganme que necesitamos 40 ecuaciones diferenciales y integrales triples. No. Su chamba como ingenieros es interpretar la realidad de la forma más sencilla. Una vez que ya la interpretaron, entonces ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo eliminamos bastante calor de aquí? Pues nada, ahora presionando los dados hacia adentro. Presionando los dados hacia adentro. Si presionamos los dados hacia adentro, ya vamos a tener mucho menos fricción. Al tener mucho menos fricción, entonces, ¿qué sucede? Tenemos el otro tipo de extrusión, la extrusión indirecta. Y esa extrusión indirecta es esta que está aquí. ¿Sí? A ver, chéquenle tantito, muchachos, el dibujo de la extrusión indirecta, porque me están tocando. Espérenme tantito. Ay. Hijo, estoy trabajando. Linda vida es la que llevas. Ay, ay.
Me venían a vender unos chiquis y unos dulces. Ahí están. Pregunto. Sí, profe, aquí estamos. ¿Le entendieron a esto o no? Sí. Está clarísimo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esto que está aquí. Ahora lo que vamos a hacer es... Híjole, ¿cómo muele? Ahora lo que vamos a hacer es presionar esta boquilla hacia adentro. Y la fricción ya nada más se va a dar en la boquilla. Y entonces esto va a trabajar más frío. ¿Con eso logramos dar trabajo en frío? No. Sigue siendo alta la temperatura, sigue siendo una extrusión indirecta, sigue siendo en caliente. Pero ya minimizamos los problemas de altas temperaturas que nos pueden traer las altas temperaturas. Ya saben ustedes cuáles son los problemas de tener altas temperaturas. Microestructura de Birmastate, alta fricción o inclusive llegar a fundir. O que se solde el material con la boquilla. O que se solde el material con la cámara. Entonces, para evitar todo eso, se enfría de la manera que les acabo de explicar. Esa sería la extrusión indirecta. Otro tipo de extrusión es la extrusión hidrostática. Aquí está la extrusión hidrostática. ¿Cómo logramos disminuir todavía más la fricción? Bueno, pues vamos a colocar ahora un fluido. Aquí está un fluido. Son aceites hidráulicos. Y esos aceites hidráulicos ahora son los que están en contacto con la cámara y los que están en contacto con el material. Ya no hay sólido con sólido, ya hay un fluido ahí. ¿Sí? La hacemos como extrusión directa. Presionamos por aquí y entonces ya solo hay fricción en el lado y la pieza. Esta fricción hidrostática nos permite trabajar un poquito menos caliente, sí señor, pero sigue siendo trabajo en caliente. Por eso les digo que la extrusión siempre es en caliente, con una excepción que apenas vamos a ver ahorita. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿No ¿No? maneja temperaturas más bajas de la que es por hidrostática o por la que es indirecta? La hidrostática. La hidrostática es la que baja la mayor cantidad de temperatura, pero sigue siendo caliente, muchachos, porque se calienta el líquido, pero baja bastante la temperatura. Todavía no logramos hacerlo en frío. ¿Qué piezas son las que podemos fabricar con este proceso? Bueno, pues las piezas que podemos fabricar son estas. ¿Cuál es uno de los problemas de este proceso? Pues que solo vamos a obtener una forma, podemos obtener una forma geométrica bastante complicadita, esto no es sencillo. El problema es que solo obtenemos una longitud específica, porque solo cabe dentro de la cámara cierta cantidad de material. Entonces, si queremos fabricar esta pieza, pues fabricamos esta pieza y ya no podemos fabricar más porque se acaba el material dentro de la cámara. Pero estas la podemos cortar y hacer muchos engranes de aquí, o esta piececita que se ocupa mucho en las ventanas de aluminio, esta también se ocupa mucho en las ventanas de aluminio. Todas estas las podemos destruir. Ya después se forma una sola pieza y se van cortando. ¿Hecho? ¿Ok? Ahora, normalmente destruimos materiales que no requieren tanta fuerza para poderlos destruir. Por ejemplo, pues la mayoría de los no ferrosos, aluminio, cobre, acero, magnesio, plomo. Todas las piezas de ese tipo de materiales las podemos destruir con facilidad. Es difícil destruir piezas de acero, es bastante difícil. Eso no quiere decir que no se haga, sí se hace, principalmente con hidrostática, pero normalmente se utilizan materiales no ferrosos para poder destruir. ¿Hecho? Entonces, esas serían las formas geométricas que fabricaríamos en la extrusión. Si se dan cuenta, son piezas pues, que no son de responsabilidad, que tienen una geometría más o menos complicada, pero que no son de responsabilidad. ¿Por qué? Porque pues, las trabajamos en frío, perdón, en caliente. ¿De hecho? ¿Sí? Bueno. Ahí leen, por favor, esto bien, para que vean de qué tipo de hidráulico podemos usar, qué temperatura se calienta, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No,
No, profe. ¿Sí están ahí o no? Sí. Bueno, analicen esta tablita que está aquí. Esta tablita, esta gráfica que está aquí. Y díganme, ¿por qué la gráfica de la presión de extrusión y del recorrido del vástago? O sea, ¿qué presión le aplicamos al vástago y cuánto corre el vástago? ¿Por qué cuando estamos hablando de la extrusión directa hace esta joroba y luego hace así? ¿Y por qué cuando estamos hablando de la extrusión indirecta no hace esa joroba, sino que se hace casi constante aquí y luego aumenta? A ver, espérenme tantito porque siguen moliendo aquí en la puerta. Mientras ustedes lo ven en un minuto, espérenme. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién me dice por qué hay esa joroba? Yo creo que es por la fricción que se genera adentro. Pero ¿cómo? Ujú. Nos dijo que la fricción es menos cuando se genera, bueno, cuando se usa la extrusión indirecta. Ujú. Entonces, como hay más fricción en la extrusión directa, se tiene que hacer más fuerza para que el vástago recorra más. Pero a ver, eso que me estás diciendo es aquí. Eso que me estás diciendo es cierto, sí, pero ¿es cierto en dónde? Es, digamos, que de aquí a aquí. Pero de aquí para acá. Pues llega un momento en el que se vence esta fuerza de fricción y sale toda. Pero Pues, ¿cómo que se vence esa fuerza de fricción? ujú. No, no sé cómo explicarlo, pero como que No, pues trata de se explicarlo. tapa el dado. Llega un ¿Cómo? momento en el que se tapa el dado y conforme se sigue presionando, se sigue empujando, ahí es donde sube la presión y llega el momento en que se destapa, por así decirlo, y ahí es donde empieza a recorrer más. Se necesita menos presión y por eso baja la joroba. Bueno, pues es algo parecido, pero no es eso. ¿Qué sucede cuando yo estoy presionando aquí el material? Pues el material está friccionando todo esto. Pero ¿qué sucede cuando el material ya está hasta acá? Pues ya nada más fricciona este pedacito, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que al principio hay una gran cantidad de fricción. Y al final, pero cada vez va habiendo menos, hasta que ya termina si no hay nada de fricción. ¿Sí? Por ahí va la explicación. No es que se tape o se destape. Entonces, ¿qué sucede al principio? Al principio, pues no hay ninguna presión y no recorre nada el vástago. Hablamos de la extrusión directa. Pero entonces empiezas a presionar y el material empieza a fluir. Y cada vez se calienta más. Y cada vez la fricción aumenta más. ¿Por qué? Porque con la temperatura ya vimos que el coeficiente de fricción aumenta. Entonces va aumentando la temperatura y cada vez hay más fricción y cada vez más, hasta que llegamos a un máximo. A partir de ese máximo, quiere decir que ya el material anda pues muy cerca de por aquí, ¿no? Por lo tanto, ya la fricción es muy poca. Entonces, necesitamos menos fuerza para que ocurra el recorrido del vástago. Hasta que llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, ¿qué sucede? Pues que ya no podemos extruir más material, ya estamos pegaditos. Ya es al final como cuando ya se acabó la pasta de dientes y que por más que le pican y le aprietan para que ya no sale. Ya llegamos hasta aquí. ¿Qué sucede para que pueda recorrer un poco más el vástago, esta distancia, hasta aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues aumentar otra vez la fuerza. Pero si aumentamos la fuerza, entonces se puede romper
el vástago, la cámara, el material, lo que sea. Si ustedes le aprietan muy fuerte a la pasta de diente ya hasta el final, cuando ya no pueden, pues lo más seguro es que se quiebren un dedo. Porque ya no sale pasta. Se quiebren un dedo. Entonces, eso es lo que sucede en esta parte de aquí de la gráfica. ¿Sí queda claro? Cuando estamos hablando de la extrusión directa. Ahora, cuando estamos hablando de la extrusión indirecta, pues la cosa es más sencilla. Empiezo a presionar, la temperatura sube, pero llega en la indirecta. Pero llega un momento en que ya la temperatura de la cámara ya no sube, ya ahí se queda. Ya nada más sigo deformando con casi la misma fuerza o un poquito menos, casi la misma, ¿sí? Y luego ya termina de salir toda y entonces si sigo forzando la cosa, pues se va a romper esto. ¿Ok? ¿Hecho? Entonces, ustedes pueden ver fácilmente en esta gráfica, que esta extrusión, pues resulta ser un poco más cara. ¿Por qué? Porque necesita más fuerza, la directa. Los costos siempre obedecen a leyes, muchachos, a leyes naturales, no inventadas por el ser humano. Nosotros inventamos muchas leyes. A ver, díganme, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué tipo de ley es esa? ¿Es natural o es inventada por el ser humano? La ley de la oferta y la demanda. ¿Mandé? Es natural, ¿no? No, ojalá y fuera natural. Si la ley de la oferta y la demanda fuera una ley natural, todos la tendremos que obedecer, así como obedecemos la ley de gravedad. La ley de la gravedad es una ley natural, es una ley universal. Nadie la podemos hacer a un lado. Ni Michael Jordan brincando más que nadie, ni un cohete a la luna que tarde o temprano lo regresamos porque se le acaba el combustible, ni los pájaros que andan vuelo y vuelo de repente para abajo. No, nadie podemos con la ley de la gravedad porque es una ley universal, es una ley natural. Pero la ley de la oferta y la demanda es una ley que inventó el cerebro humano. El cerebro humano inventó y dijo, bueno, a ver, si hay mucho café, entonces el café baja de precio y eso le conviene al consumidor. Ah, muy bien. Y si hay poco café, entonces el café se encarece más y eso le conviene al fabricante. Ah, muy bien. Eso quiere decir entonces que si yo siembro café en la sierra de Huejutla y tengo una cosecha tremenda de café, yo vengo a venderlo aquí a Pachuca, grandes cantidades de café, y el café baja de precio. Y entonces toda la gente se beneficia de mi café barato, y yo que trabajé como baboso un año allá, resulta que estoy vendiendo mi café bien barato, ¿no? Sí, cuernos. Eso de que a mayor oferta, menor demanda, mayor oferta, y que suben los precios y que van, mentira. Esa es una ley que nosotros inventamos los humanos, pero no la respetamos. La que sí respetamos es la de la gravedad. Todos abusados. Las leyes naturales, pues no nos queda otra. Digo, por ejemplo, la ley de nacer y la ley de morir, pues ¿quién puede con esa ley? Nadie. Ni el hombre más rico del mundo puede atrasar su fecha de nacimiento o adelantarla, o retrasar su fecha de muerte. A lo mejor la adelanta si se aloca, pero atrasarla no. Ni con todo el dinero del mundo. Eso quiere decir que hay leyes naturales que se cumplen a fuerza. Y hay leyes artificiales que inventó el cerebro humano que no se cumplen a ley. Cualquier abusivo, cualquiera que no tenga escrúpulos, cualquiera las viola, las hace como quiere. Entonces, si yo siembro un montón de café en la sierra y luego lo traigo para acá, o me lo llevo a Japón, vamos a suponer, o me lo traigo a Pachuca, y se abarata porque hay un montón de cuernos. ¿Qué hago? ¿Qué hace un fabricante de café en ese caso? No lo vende. No. Si no, o sea, si hay mucho café ahí va a bajar de precio, aunque no lo venda. ¿Qué hace? Se lo puede llevar a otro lugar donde escasee más. Lo quema. Lo deja que se pudra. Y nada más recupera una pequeña cantidad y la vende al doble, al triple de precio y trabaja menos en transporte, llevarlo a Pachuca. Y si le voy a hacer como me dices tú, llevármelo a un lugar donde haya menos café, pues me lo llevo a Japón, ¿no?
y lo trepo en un barco con 50,000 toneladas o 500,000 toneladas de café, llego al Japón y bien barato porque es un montón de café. ¿Qué hace? Se lo lleva en un barco y hunde el barco y cobra el seguro. Y nada más lleva a Japón unos cuantos kilitos y los vende bien caros. Ay, Dios mío, cómo están muriendo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Los abusados. El cerebro humano inventó la ley de la oferta y la demanda, pero abusados, muchachos, porque además la respetan los que son controlados. Los que no, los que tienen el control del sistema artificial les vale gorro, no la respetan y hacen 1000 cosas con tal de perjudicar a quién, al que tienen controlado, al que tienen no pensando, al que tienen memorizando y olvidando. Y aprendas esas lecciones, por favor, que a lo mejor son las más importantes que les he dado en clase desde que están conmigo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno. Le dan una leída, por favor, ahí a todo eso que les he explicado, por ahí bien. Pero bueno, aquí lo importante es lo siguiente, se me está yendo la onda. Las variables del proceso de extrusión. Hemos estado viendo variables generales y de todos los procesos de deformación plástica. Y hemos estado viendo las variables específicas de la laminación, de la forja. Ahora vamos a ver las variables del proceso de extrusión. ¿Cuáles son las principales variables? Pues primero el tipo de extrusión. O sea, ¿es directa o es indirecta? Porque si es directa va a obedecer algo como esto. Y si es indirecta va a obedecer a la otra gráfica. ¿Hecho? Bueno, entonces esa es la primera variable que debemos de conocer. La segunda variable es la relación de extrusión. ¿Qué quiere decir con la relación de extrusión? Pues la relación de extrusión lo que quiere decir es de qué forma geométrica partí, a qué forma geométrica llegué. Esa es la relación de extrusión. Para esa relación de extrusión vamos a utilizar mucho esta formulita que está aquí, donde ya les digo quién es L, quién es acero, y etcétera, etcétera. Lo ven con calma, por favor. Entonces, hay que conocer la relación de extrusión. ¿Sí? Es muy importante esta relación de extrusión, muchachos. Porque miren lo que dice aquí. Dice, la presión de extrusión es necesario aumentarle la necesaria para vencer la fricción. O sea, la presión de extrusión que necesito para deformar el material, hay que aumentarle la que necesito para vencer esa fricción tan grande que hay ahí adentro. ¿Sí? Bueno, pequeños incrementos en la región del 90% van acompañados de grandes aumentos de la presión de extrusión. Por ejemplo, si yo ya deformé hasta el 95%, utilicé cierta presión. Pero del 95 al 99, el porcentaje de reducción se duplica, del porcentaje de reducción, se duplica la presión de extrusión. ¿Sí me explico? De 0 a 95 yo utilizo cierta cantidad de presión. Pero cuando ya cambió la reducción del material del 90 hasta el 95, entre el 95 y el 99, necesito una cantidad, el doble de la que utilicé de 0 a 95. ¿Por qué? Porque ya estoy ahí, imagínense donde estoy apretando la pasta de diente con los dedos. Es enorme la presión que estoy haciendo y es muy poquito lo que falta por deformarse. Falta deformarse de un 5 a un 1%. ¿Sí? ¿Ok? Además, recuerden ustedes que durante el proceso en caliente, ¿qué sucede con la resistencia mecánica? Disminuye. ¿Qué sucede con la deformación? Aumenta. O sea, el límite elástico y la reducción y la resistencia a la tensión disminuyen cuando se va calentando aquel material. Pero la deformación aumenta. Se hace más dúctil o más maleable el material. Depende de lo que vayamos a hacer. ¿Sí? Entonces, es importante esta relación de extrusión. Otra, tercera variable, es la temperatura de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque si la temperatura se nos llega a desplazar mucho hacia arriba, muy en caliente, entonces aparece la fragilidad en caliente. ¿Qué es la fragilidad en caliente? Ustedes ya la conocen. Ya se las expliqué yo hace unos 2 semestres. ¿Qué es la fragilidad en caliente? La fragilidad en caliente es cuando un material
que tiene alto contenido de azufre, a las temperaturas altas, forma eutécticos. Forma un eutéctico principalmente con el hierro y con el manganeso. Al formar esos eutécticos, ustedes ya saben que es la temperatura más baja de un diagrama de equilibrio. Entonces, si a mí se me forman, supongan que estoy fabricando un tornillo o una varilla, y está caliente, en caliente. Entonces, en los lugares donde hay un contenido de azufre alto, reacciona con el azufre y reacciona con el manganeso, forma un eutéctico y ese eutéctico se hace líquido. En ese pedacito del tornillo se hace líquido, microscópicamente. Hay pequeñas cantidades microscópicas de eutéctico, o sea, de líquido. ¿Por qué? Por el contenido de azufre tan alto. Entonces, ese líquido no tiene las propiedades que tiene un sólido, ¿verdad? Ese líquido no tiene las propiedades que tiene un sólido. Entonces, el tornillo se fragiliza. Se fragiliza en caliente debido al azufre. Eso se los expliqué cuando les expliqué. Ah, no, no es cierto, no se los he explicado. Apenas se los voy a explicar en la unidad siguiente cuando veamos maquinabilidad. No, sí, ya se los expliqué. Se los expliqué cuando vimos la clasificación de los aceros por IC y por SAE. Los aceros de la serie 11XX y de la serie 12XX. Los aceros de la serie 11XX son refosforados. Aceros de maquinado libre, refosforados. Los hacemos a propósito, los hacemos frágiles en frío. El fósforo hace al acero frágil en frío. Por eso se hundió el Titanic allá en el océano, frío. Y los aceros de la serie 12XX los hacemos a propósito frágiles, pero en caliente, con azufre. ¿Sí? Entonces, cuando queremos que un acero se maquine como mantequilla, lo hacemos frágil en frío con fósforo o frágil en caliente con azufre. Y lo maquinamos como mantequilla. Pero ya sabemos que sus propiedades pues, se van para abajo debido a la presencia del fósforo y a la presencia del azufre. ¿De hecho? Entonces, por esa razón es importante este tercer factor, que es la temperatura de trabajo. Mucho cuidado porque hay una temperatura en la cual la fragilidad en caliente se manifiesta cuando rebasamos la temperatura de ese eutéctico que formamos con azufre, hierro y manganeso. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Está clarísimo? ¿Sí están ahí o andan en la luna? Sí, todo bien. Bueno, echa tiro. Inge, quédame. ¿Sí está claro? Alguien me iba a preguntar cuando se fue el negocio. ¿Qué me iban a preguntar? Le estaba avisando del tiempo. Ah, perdón. ¿Algún detalle o alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Oiga, ingeniero, ¿se pueden extruir piezas que tengan huecos? Sí. Lo vamos a ver adelante cuando veamos la extrusión de los tubos. Pues un tubo es un hueco. Digo, un tubo tiene un hueco. Lo vamos a ver más adelante. Un poquito más adelante. ¿Sí? Sí, podemos hacer piezas extruidas con hueco. Sí, ahorita lo vemos. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún otro detalle? Bueno, una cuarta variable. Profe, en la temperatura. Dime. En la temperatura del trabajo, por así decirlo, el rango de temperaturas es la misma que en la laminación, ¿o es diferente cuando se trabaja en frío y en caliente? Acuérdate que la frontera de temperatura en frío y de temperatura en caliente no la da el proceso.
La da la temperatura de fusión del material que estemos manejando. Que sería tanto la laminación como la forja, como la extrusión, lo que sea. Para que sea en frío, necesita ser abajo de 1/3 de la temperatura de fusión. Y para que sea en caliente, tiene que ser arriba de 2/3 de la temperatura de fusión del material. Entonces, la frontera te la dice no el proceso, sino que te la dice la temperatura de fusión del material. ¿Hecho? ¿Sí queda claro? Ok, profe, gracias. Bueno, vámonos a la cuarta variable importante. Sí, profe, gracias. Sale. La cuarta variable importante es velocidad de deformación. También es importante, por lo que dice aquí, miren. Dice, al aumentar la velocidad del vástago 10 veces, la presión de extrusión aumenta a la mitad. O sea, si yo estoy presionando la pasta de dientes o estoy presionando el metal dentro de la extrusión, si lo estoy haciendo despacito, ¿ve? Pues utilizo cierta presión. Pero si lo hago rápido, tengo que utilizar muchísima más presión. Cuando la velocidad del vástago aumenta 10 veces, la presión de extrusión aumenta en un 50%. Entonces, imagínense. Imagínense cómo aumenta la fricción, imagínense cómo aumenta la temperatura, los problemas que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, es una variable importante a tomar en cuenta cuando se enfrenten ustedes a la extrusión, aparte de las otras 3 que ya vimos. ¿Sí está claro? Bueno, un quinto factor son las condiciones de fricción. O sea, ¿en qué condiciones estamos trabajando de fricción? Y aquí se vuelve importante lo que me decían hace rato, pues los lubricantes. Utilizamos mucho lubricante de grafito para el cobre y utilizamos mucho vidrio para los aceros, ¿sí? Como lubricante, en polvo, por supuesto. ¿Sí? No pedazos de vidrio, sino vidrio en polvo muy fino, que cuando lo friccionamos ahí en medio, lo hacemos sándwich, él se hace líquido. Y al hacerse líquido, pues entonces patinamos ahí bonito. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, estas 5 variables que acabamos de ver aquí son importantísimas en la extrusión. ¿Ok? Inge, Dime. tengo una pregunta. No Sí. entendí muy bien en la 4, en la velocidad de deformación, si es mejor con aumentar la velocidad del vástago o es mejor con menos. A ver, tú me lo vas a contestar. Tú me lo vas a contestar. Si yo aumento 10 veces la velocidad del vástago, ¿estoy ahorrando o estoy tirando dinero? ¿Está ahorrando? ¿Cómo ahorrando? ¿Cómo voy a ahorrar si la presión de extrusión aumenta en un 50%? Por ejemplo, si estoy usando una presión de extrusión de valor de 100, para hacerlo más rápido necesito 150. ¿Eso qué es? Dinero. Es dinero. No solo es dinero porque necesito más presión. Si necesito más presión, pues necesito más máquina que me dé esa presión, más potente, más energía, más combustible, más lo que sea. No solo por ahí no me conviene, sino que tampoco me conviene porque si yo lo hago muy rápido, fricción en sus manos despacito. Y luego fricciónenlos a una velocidad, pero 10 veces mayor. Van a ver que se calientan de inmediato, ¿eh? Entonces la fricción aumenta de inmediato, hay que usar más fuerza para vencer la fricción y hay que gastar más dinero. No conviene. En este punto número 4, la velocidad de deformación no conviene aumentarla tanto porque gastamos más dinero, nos sale más caro que la salmón. ¿Sí le entendiste el cuarto punto o no? Sí, que gracias. Órale. ¿Algún otro detalle? Inge, y por ejemplo, en las condiciones de fricción, en este caso, los lubricantes suelen ser en polvo. Tengo mi duda si, por ejemplo, el polvo se añade en la cámara o se polvorea el acero o cómo es ese proceso. O sea, hay un momento en que tú tienes que meter el material en la cámara, ¿no? Hay un momento en que aquel dispositivo se abre. Yo aquí les enseño dispositivos para que me entiendan el fenómeno metalúrgico, mecánico, termodinámico, etc. Pero no es la mejor manera de ver cómo funciona esto es que vean un video, en YouTube. Para eso es lo bueno de Internet. Nomás vean el video y bájenle el volumen, porque dicen 1000 mentiras y 1000 tonterías.
Nada más vean el video. Y con lo que ustedes ya aprendieron aquí, van a interpretar el video. Bájenle el volumen a 0 y vean las imágenes. Eso les ayuda más que escuchar tonterías. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que abrir la cámara para introducir el material y luego cerrar la cámara, ¿no? Entonces, cuando tú metes el material, ahí lo estás metiendo frío. Ahí agregas el polvo de hierro, el polvo de vidrio o el polvo de grafito, según el que estés usando. Ambos son finísimos. El grafito es muy fino y el polvo de vidrio también es muy fino, porque es tan frágil que tú lo puedes hacer, lo puedes moler, lo puedes hacer un polvo muy pequeño. Entonces se agrega ahí y al momento en que empiezas a presionar y que empieza el vástago a recorrer y el material se empieza a calentar aquello y el grafito ya sabes tú que no se funde, pero sí tiene un coeficiente de fricción bajísimo. Él se sublima, no se funde. Entonces, aunque aumentes mucho la temperatura ahí, siempre te va a ayudar el grafito. Y el vidrio sí se funde. Y tú lo que andas buscando es que ese polvo finísimo se funda y se haga gotitas microscópicas. Y esas gotitas microscópicas son las que nos van a permitir que aquello lubrique, que se deslice más fácilmente la pieza de acero. ¿De hecho? Para detalles de este tipo, muchachos, que tienen dudas así de cómo se hace, es muy difícil que yo se los pueda explicar con palabras. Es muy difícil que se los pueda yo explicar con dibujos, con imágenes. Pero es más sencillo que ustedes recurran al señor Google. Aquí sí, nada más bajen el volumen. Porque el señor Google tiene un objetivo en este planeta. Es estandarizar el conocimiento de toda la gente. Pero no al nivel más alto, sino al nivel más bajo posible. Entonces el señor Google nos enseña cosas a medias, verdades a medias, cosas que sí, cosas que no. Entonces, él no nos está diciendo la neta, como se las puede decir un profesor, sino que el señor Google les dice las verdades a medias. ¿Y por qué les dice verdades a medias? Porque el objetivo del señor Google es mantener a toda la gente que tiene acceso al Google al mismo nivel cultural. Y ese mismo nivel cultural es el más bajo posible, para que no piensen, para que compren, para que pierdan el tiempo, para que etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiene otro objetivo el señor Google, que es venderles. ¿Sí? Entonces, si yo desde que están ustedes en el kinder, fíjense, desde que están ustedes en el kinder y yo los meto al YouTube y a todo eso, y les estoy bombardeando con cosas que supuestamente les debe de convenir, cuando salen ustedes de la escuela y se meten a trabajar, ya traen su cabeza llena de cosas de ellos. ¿Y qué es lo que van a comprar? Pues lo que traen en su subconsciente, que vieron desde 3 años hasta los 30 años que acabaron el postdoctorado. Eso es control, muchachos. Por eso es importante que ustedes piensen en costos. No sé si se han dado cuenta que yo siempre que analizo algo estoy pensando en el dinero. Y no es porque a mí me guste el dinero, yo odio el dinero. A mí me gusta lo que compran con dinero, pero el dinero lo aborrezco. ¿Por qué? Porque es un medio de control para la gente. Y no es tanto el dinero, sino es la escasez del dinero. Si yo mantengo a la gente en la escasez del dinero, la controlo de pe a pa. La controlo en todo. Entonces, eso es lo que hace el sistema artificial. Mantenernos en una escasez constante de dinero. No nos quita el dinero, porque si nos quita el dinero nos morimos de hambre, nos morimos de frío, nos morimos de lo que sea. Nos da chancecito, nos da un dinerito, y luego nos lo quita, y luego nos lo baja, y luego lo sube, y luego nos trae, pero nos trae siempre en la escasez del dinero. ¿Sí? Entonces, abusados, muchachos. Señor Google tiene un objetivo. Bueno, yo le digo señor Google porque así le puse. Señor Google, a lo mejor es señora, pero o a lo mejor ni señor ni señora es otra cosa, pero esa es su función. Venderles y mantenerlos al nivel más bajo posible cultural. Y a todos parejitos, enrasados todos, kenianos, salvadoreños, mexicanos y guatemaltecos, todos con el mínimo nivel cultural. Y que estén dispuestos a comprar. Y que estén dispuestos a vivir en la escasez constante del dinero. Y que estén dispuestos a trabajar como burros toda su vida para poder, con la ilusión de salir de la escasez del dinero. Digo, más claro, no se los puedo decir. ¿Dudas o preguntas? Hasta aquí. Ahí están, estoy hablando solo. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de un defecto de destrucción que es importante. Este defecto de destrucción se llama pinabete, como dice aquí. ¿Y en qué consiste el pinabete? Bueno, a ver, déjenme ver si tengo una imagen aquí.
No, creo que no. Esas son de las cosas que no. Son de las cosas que le voy a tener que aumentar a los apuntes del semestre que entra. Sí, porque si regresamos ya a la escuela, pues ya no. Bueno, ¿en qué consiste el pinabete? Miren, cuando ustedes tienen el material lleno de... Cuando tienen la cámara llena de material, me voy a venir aquí a ver si este dibujo me ayuda. Este me puede ayudar. Cuando ustedes tienen la cámara, todo el material allá adentro y que todavía no empiezan a extruir, bueno, pues imaginen que aquí tenemos el material así y que todavía no empiezan a extruir. Ahí está el material. ¿Sí? Esto ya quedamos, cuando empieza a friccionar, se empieza a calentar, se pone al rojo vivo y entonces esto se empieza a oxidar. ¿Quién se oxida? Se oxida el carbono. No se oxida el hierro, se oxida el carbono. El carbono se va en forma de CO2 y queda una capa de ferrita. Acuérdense que la ferrita tiene 0.008% de carbono a temperatura ambiente. Muy poquito carbono. Entonces se le forma una capa de ferrita aquí en toda la superficie que está sometida a alta temperatura por la fricción. Se forma esa ferrita y esa ferrita, conforme vamos avanzando, muchachos, el material que está en la superficie siempre se va al centro de la pieza que obtenemos al final, al centro. Y el material que tenemos en el centro tiende a irse a la orilla. ¿Sí me explico? Entonces, la extrusión así se comporta. El material que está aquí, que es la ferrita, tiende a quedar en medio de la pieza que extruimos. Y el material que no es ferrita, que no perdió su carbono, ese material tiende a quedar en la superficie. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que esa cáscara de ferrita queda aquí en medio de la pieza que extruimos. Ese es el defecto de pinabete. Aquí se los explico yo pues aquí se los explico, ¿no? Aquí está explicado esto que les acabo de decir. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ah, no, aquí no está hasta acá abajo. Aquí pasé. Aquí se los explico. ¿Sí? Dice, en la extrusión directa, el centro de la palanquilla se mueve más rápido que la periferia. ¿Por qué el centro se mueve más rápido que la periferia? Pues porque la periferia tiende a soldarse con la cámara, porque está a mayor temperatura. Y el resultado es la aparición de una zona muerta, le llamamos zona muerta. Después que se han extrusado aproximadamente 2/3 partes de la palanquilla, del material que tiene ahí adentro, se desplaza hacia el centro del metal externo y fluye a través de la matriz en las proximidades del eje de la barra, o sea, se va al centro. Como la superficie de la palanquilla suele estar cubierta de una película de óxido, origina un defecto que parece un rechupe interno, pero no es un rechupe, porque aquí no había rechupes. Acuérdense que los rechupes se forman al estado líquido durante la contracción del líquido a sólido. Entonces, algo que se parece a un rechupe, pero no lo es, y que se llama defecto de extrusión. Entonces, este defecto es importante, porque les puede echar a perder tocho. ¿Okay? El famoso pinabete. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Algún detalle? ¿No? Bueno, hace rato alguien me preguntó que si podíamos fabricar piezas. Y les dije que sí, que era con esto, miren. Aquí le estamos haciendo un hueco a la pieza. Estamos usando un proceso un poquito diferente, pero así es como fabricamos los tubos. O sea, los tubos sin costura. Primero tenemos que extruir el tubo. Esto es la extrusión. Y después lo vamos a trefilar. Ahorita vamos a ver en qué consiste ese tercer proceso llamado trefilado. Pero sí podemos extruir piezas huecas. Por supuesto que sí. Ahorita lo vamos a ver. ¿Dudas o preguntas con la extrusión? ¿Hasta dónde vamos? ¿No?
Bueno, vamos a ver entonces cuál es la excepción. Quedamos que hay una excepción a la extrusión en caliente, que es la extrusión en frío. Y sí, es una extrusión que se desarrolla pues, hace unos años, en la década de los 40, pues, casi todo esto se desarrolla en la época de la guerra. Y ahorita van a ver por qué. ¿Cómo consiste? ¿En qué consiste? Bueno, pues analicen el dibujo. El dibujo, la imagen explica lo que puedo decir yo con 1000 palabras, de una forma muy sencilla. Aquí tienen el material. Y aquí está el vástago. Entonces el vástago lo impactan aquí. Y entonces el material fluye y se amarra, se agarra del vástago. Después el vástago sube y el material choca aquí y se despega. Y ya tienen esta pieza. Esto es extrusión en frío. Se hace a alta velocidad, se hace muy rápido, pero se hace normalmente con materiales que son de bajos espesores. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que se fabrica los depósitos de la pasta de dientes? Así se fabrican los depósitos de la pasta de dientes, con extrusión en frío. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? ¿Qué creen que se fabricaba en los años 40 con esto? ¿Qué fabricarían ustedes? ¿Cascos? ¿Mandé? ¿Cascos? ¿Cascos de qué? ¿De soldados? ¿Qué necesitarías tú más en la guerra? ¿Cascos de soldados o casquillos de las armas? Casquillos. Bueno, entonces con esto se fabricaban los casquillos de las balas, los casquillos de los cañones, los casquillos de todo lo que explota. ¿Sí? Se necesitaban millones y millones. Cascos, pues no eran tantos millones, pero casquillos eran una cantidad endemoniada. Entonces, con este proceso se desarrolla en los años 40 para poder fabricar balas a lo desgraciado. ¿Hecho? ¿Sí está claro? Bueno, entonces, esta es la excepción. También se le llama proceso Hooker. Y miren, en este caso se utiliza otro tipo de lubricante. Fosfato, ceras, jabones. ¿Qué es el jabón con el que se bañan? El sólido, no el shampoo. El jabón sólido, ¿qué es? Principalmente, ¿de qué está formado? En un 80%. Grasa. ¿Grasa de qué? De los zapatos. Depende de qué vegetal. La mayoría antes eran grasas animales. Pues todavía siguen siendo grasas animales. Claro que ya le ponen por ahí una grasita de vegetal y un perfumito de no sé quién y una solución de no sé cuánto y se los venden a 50,000 pesos cada ¿cómo se llama? Jabón, pero prácticamente siguen siendo grasas animales, de vaca, de puerco, etcétera, ¿sí? Uno de los mejores lubricantes que existen es la grasa de la vaca. Uno de los mejores lubricantes que existen para poder, ¿cómo le llaman? Suavizar las pieles o nutrir las pieles o cuando tiene una chamarra, un sillón, un coche, un asiento de piel verdadera, de piel genuina, si la ponen al sol y al frío, se cuartea. Pero para evitar que se cuartea, ustedes le meten colágeno. Ese colágeno pues, es el lubricante. Y ese lubricante es... ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce el lubricante para la piel? ¿Qué es? Es de calabaza. No. Con calabaza se hace jabón. Con el aceite de la calabaza se hace jabón para limpiar la piel. Con eso limpias la piel, pero no nutres la piel. ¿Con qué se nutre la piel? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Para nutrir la piel, primero la lavan con jabón ¿cómo se llama? De calabaza. Lo lavan y no les molesta, ese jabón no les molesta la piel. Luego lo enjuagan y le ponen aceite de pata de buey o de pata de res. ¿No sabían eso? No, bro. Bueno,
La gente que es experta en esto le corta las patas a los, bueno, a los animales cuando están muertos, se le cortan las patas y se ponen a hervir. Y entonces sueltan un aceite, pero maravilloso. Y ese aceite se separa del agua, porque también hay agua, se separa del agua, ¿sí? Y ese aceite lo compran ustedes donde venden cosas para, ¿cómo le llaman? Donde hacen las sillas de montar y todas esas cosas, los estribos de los caballos y todo eso de cuero. Talabartería. Yo creo que ya no conocen las talabarterías, creo que aquí en Pachuca ya no hay talabarterías. Una talabartería es donde se En hace Guerrero todo hay lo... una. ¿Mandé? En Guerrero todavía hay una. Ya no está. ¿Ya no? No, ya no. No. Yo lo fui a buscar hace como unos 2 meses, porque esa talabartería existe desde que yo era niño, desde antes de que fuera yo niño. Existe esa talabartería. Pues ya no está. ¿Por qué? Pues porque ya no vende. ¿Por qué? Porque ya se dedican ustedes a comprar chamarras de imitación de piel, de polímero. Y ya los polímeros pues, se limpian con otra cosa. Pero la piel genuina se limpia con jabón de calabaza, se quita el jabón de calabaza con agua y luego se le pone aceite de pata de buey o de pata de res. Huele feo, huele a cuero, así feo, pero la piel de inmediato la absorbe, es colágeno, la absorbe y se nutre. Ya que saturaron la piel con eso, la limpian bien, le quitan todo el exceso. Lo dejan a la intemperie para que se le quite un poco, en 2, 3 días se le quita el olor a cuero y luego ya le pasan encima, pues de eso que venden en Armorol y cosas de esas, para protegerlo de los rayos del sol. Ese lubricante de las patas de buey o de las patas de res es uno de los mejores lubricantes que existen en el mundo. El único problema es que huele horrible. Entonces, cuando nosotros lo usamos, por ejemplo, en el maquinado, ya lo veremos en la próxima unidad, cuando lo usamos en el maquinado, es muy buen lubricante. Lo revolvemos con manteca de puerco o con grafito y es uno de los mejores lubricantes que existen. Pues son tan buenos que cuando le rechinan la pata a un güey o a una res. ¿Cuándo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué los caballos pueden correr y lubrican perfectamente bien todos sus huesos de las patas? Pues porque tienen el mejor lubricante del mundo. Abusados, muchachos. Hay que interpretar la realidad como es. Entonces, de ahí se saca ese aceite. Ese aceite es muy buen lubricante, pero los trabajadores y la gente no aguantamos ese olor un día. Huele horrible, y más cuando se echa a perder a su mecha. Entonces, pues no. Por eso se utilizan más los lubricantes artificiales, pero ya lo veremos en la próxima unidad. Entonces, aquí podemos utilizar un lubricante que se utiliza con jabón o ceras, etc. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? Bueno, miren, aquí está cómo se fabrica el depósito de las pastas de dientes, con el proceso Hooker, que es un ejemplo en frío, de extrusión en frío. Otra vez, es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues colocamos aquí el material que queremos extruir y aquí está este punzón, baja y entonces el material fluye y se pega aquí al punzón y entonces queda el depósito de la pasta de dientes. Nada más lo sacamos, aquí lo doblamos y lo soldamos, bueno, pero antes metemos la pasta de dientes y luego soldamos y ya está su pasta de dientes aquí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Esta pieza tiene un hueco? Pues es un tubo doblado, ¿no? Esta pieza tiene un hueco, igual que el casquillo de los rifles y etcétera, de las balas, también tiene un hueco. ¿Hecho? ¿Sí queda claro ahora la pregunta por la persona que me preguntó hace ratito? Sí, 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 ingeniero. Okay. Entonces ahora sí viene esto. ¿Qué pasa? Cuando queremos fabricar tubos sin costura, ¿qué diferencia hay entre un tubo con costura y un tubo sin costura? Creo que ya se los expliqué, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un tubo con costura y un tubo sin costura? ¿No se los he explicado? No, profe. ¿No? Bueno, un tubo con costura es aquel que laminamos, hacemos una lámina. ¿Se acuerdan que lo vimos en la laminación? Hacemos una lámina y luego esa lámina la vamos a doblar y la vamos a soldar. Por ahí hay un dibujito. Aquí está. ¿A dónde está? Más arriba, creo.
Cuando quiero fabricar un tubo con costura o un tubo soldado, pues lo hago así. Primero fabrico una lámina. Aquí está. Y luego esa lámina la doblo y luego la soldo de aquí y tengo un tubo con costura. Pero ustedes saben que esta placa que ya era sólida, pues vuelvo a fundir aquí con la soldadura, ¿verdad? Y entonces cambio la microestructura. Entonces estoy haciendo enfriamientos muy diversos. Lo que está pegadito a la soldadura líquida se enfría a una velocidad muy diferente al material que está más alejado de la soldadura líquida. Entonces yo tengo aquí en este tubo diversos enfriamientos en el diagrama TTT, ¿se acuerdan? Yo tengo aquí el diagrama TTT, deben de tenerlo en el cerebro, pero bien grabadito. Y entonces si yo enfrío rápido, ¡fum!, obtengo martensita. Pero si enfrío despacito, obtengo ferrita y perlita. ¿Se acuerdan de eso? Vale, vale. Entonces, cuando yo soldo aquí, las temperaturas que voy a tener alejándome del cordón van a ser muy diferentes. Entonces voy a tener diferentes velocidades de enfriamiento. En unas voy a tener martensita, en otras voy a tener vainita, en otras perlita, etc. Entonces tengo una mezcolanza de microestructuras aquí que no me dan unas buenas propiedades. Entonces, las propiedades de un tubo soldado son menores que las propiedades de un tubo extruido o un tubo sin costura, como este que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tomar la palanquilla, someterla a este juego de rodillos, que no es laminación. Miren, porque aquí los rodillos se están girando de forma diferente a la laminación. En la laminación los hacemos girar para que pase por ahí y se forme una placa. Aquí no, miren, están inclinados de forma diferente, giran de forma diferente, tienen un eje que no son paralelos, y entonces obligan al material a entrar. Y así como obligamos al material a entrar, aquí tenemos esta especie de punzón que va abriendo el hueco. Entonces, este es un proceso de extrusión en frío. Ya estamos haciendo el hueco. Ahora, ¿qué sucede? Después de que ya hice esa extrusión, si yo quiero darle, la función de este proceso es hacer un hueco, o sea, hacer un tubo, pero el tubo está todo horrible por dentro, todo horrible por fuera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora hago este proceso. Con este proceso, miren, esto ya parece más laminación. Están girando los rodillos de forma diferente a como están girando acá. ¿Sí? No están girando igual. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo ya puedo hacer ¿qué? Ya puedo disminuir el diámetro exterior. Y dejo que el diámetro interior siga igual. O sea, el diámetro interior es constante y disminuye el exterior y entonces estoy jugando con el espesor del tubo. Ya estoy mejorando la calidad del tubo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué puedo hacer después? Bueno, lo que puedo hacer después es esto que está aquí. Ya mejoré el acabado del tubo. Ahora puedo aumentar tanto el diámetro exterior como el diámetro interior del tubo. Esto está girando, obliga el material a entrar aquí, y con este que tengo aquí, este punzón que tengo aquí, pues estoy aumentando tanto el diámetro externo como el diámetro interno. ¿Se dan cuenta? Y, por último, si yo quiero hacer un dibujo en la parte externa o en la parte interna del tubo, yo puedo usar este proceso. Fíjense, aquí otra vez los rodillos no son paralelos, no giran en el mismo sentido, y yo puedo tener un dibujo aquí en este rodillo, un dibujo en este rodillo, y entonces yo ese dibujo se lo voy a pasar a la parte externa del tubo o a la parte interna del tubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy fabricando aquí? Estoy fabricando tubos extruidos sin costura, con una calidad extraordinariamente mayor que la que puede tener un tubo fabricado con costura.
¿Hecho? ¿Sí está claro? ¿Está claro o no? Entonces, ¿podemos fabricar piezas con, ¿cómo se llama? Con huecos, claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Hecho? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno. Dije. Échenle una revisada. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vimos un ejemplo en laminación donde necesitábamos, no me acuerdo cuántos caballos, pero era el equivalente, creo que a 4 trailers para poder deformar nada más un material muy poquito. Después en la forja, para poder bajar de 1 pulgada a 0.8 de pulgada un pedacito pequeño de acero inoxidable, necesitábamos, no me acuerdo cuántas toneladas, pero 5,000 o 6,000. Ahí revisen. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo para la extrusión. Vamos a ver un ejemplo y a ver de qué valores estamos hablando. Entonces, otra vez lo mismo. Aquí viene, por ejemplo, dice, tenemos un lingote redondo de un latón 70-30. Lo vamos a extruir a la temperatura de 675. Fíjense que es en caliente. El diámetro de la palanquilla es de 5 pulgadas, o sea, el diámetro original de la palanquilla, 5 pulgadas. Y el de la extrusión es de 2 pulgadas, o sea, vamos a pasar de 5 pulgadas a 2 pulgadas a 675 grados con un latón. Calcula la fuerza de extrusión requerida, o sea, vamos a ver de qué tamaño son las fuerzas que necesitamos aquí. Y tenemos nuestra formulita para hacerlo. Y tenemos esta tabla disponible. Entonces, déjenme aumentarle un poquito aquí porque no veo. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, a la temperatura de extrusión a 675, en la gráfica anterior podemos determinar lo siguiente. Necesitamos encontrar este valor de K que está aquí. Es la constante que es característica del latón 70-30. Entonces tenemos que encontrar ese valor. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar aquí, en esta tablita, que nos relaciona temperatura contra la constante. Entonces estamos a 670 y ¿qué? A 675 grados. ¿Dónde están los 675 grados centígrados? Están por aquí, ¿no? Por aquí. ¿Y dónde está el latón? 70-30. El latón 70-30 está por aquí. Entonces, ¿cuánto requerimos de presión? 40. Como 37, ¿no? 35. 35,000. ¿Sí? Depende de la vista de cada quien. Yo, como estoy medio ciego, pues yo vi 35,000. ¿Hecho? ¿Estamos claros? A 600 y feria, en el latón, pues yo encontré, según yo, que son 35,000. ¿Hecho? Entonces, ya encontré el valor de K. Ya puedo empezar a sustituir valores o encontrar con las deformaciones. Sustituyo valores, el pi, cuánto mide, 35,000, el logaritmo natural, tras, y encuentro que necesito 5.5 meganewtons. Pues eso no me dice nada. Pero lo que sí me dice algo es que necesito 573 toneladas. Entonces, si se dan cuenta, para la extrusión necesitamos menos capacidades de máquina. En la laminación estábamos, para hacer una pequeña laminación, estábamos la potencia de 4 trailers. Y luego en la forja, para poder forjar en frío un pedacito de acero inoxidable, necesitábamos 5,000 toneladas. ¿Sí? Y ahora para hacer la extrusión, que casi siempre es en caliente, pues necesitamos nada más 573. ¿Escuchó? Entonces, eso nos da una idea de los valores que requerimos. ¿Sí? Sigue el trefilado en frío. Pero vamos a pararle ahí. Vamos a pararle ahí. Y hasta ahí le vamos a dejar por el día de hoy. ¿Dudas o preguntas? Indra Camila. No. ¿No? Emanuel García, ahí estás. Aquí estoy ingenado, es que si pongo la cámara se traba. Ok, Ángel Echeverría, pónganse guapos que les voy a sacar una foto. Aquí estoy, profe. Mientras les paso lista,
háganme alguna pregunta o algo para que me distraiga yo tantito. ¿Algún detalle hasta aquí con la extrusión? La extrusión, la forja o la laminación. Ustedes son procesos de manufactura. Hoy estamos a 16.